de su misericordia. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Vamos a meditar esta mañana, reflexionar sobre Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, la carta a los Efesios fue escrita, comúnmente es aceptado, por el apóstol Pablo. Es considerada una de las cartas carcelarias o escritas desde la prisión, al igual que Filipenses, Colosenses. Esta carta también entra dentro de aquellas cartas que el apóstol Pablo escribió estando dentro de una prisión. Se maneja de que la fecha en que fue escrita está entre el año 60 y el año 62. La carta a los Efesios tiene una riqueza muy abundante, muy especial, porque es la carta que tiene una temática dirigida a la iglesia, especificando qué es la iglesia realmente. Y el apóstol Pablo utiliza una metáfora como para hablar de la iglesia y la compara como un cuerpo. Así que lo primero que el apóstol quiere dejarnos claro y que en esta mañana quiero también especificar es que la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Repito esto, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo. Tenemos una organización como iglesia porque estamos en una sociedad civil, porque hay un Estado, y entonces pues tenemos que usar una razón social y hacer un manejo de todas estas cosas. Tenemos sede y hay una parte administrativa. Esa es la parte organizacional. Pero la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo. Cuando planteamos esto, entonces el apóstol Pablo nos dice que Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Que nosotros, la iglesia, somos miembros los unos de los otros. Que entre todos nos edificamos, mutuamente entre todos crecemos, mutuamente entre todos avanzamos cuando cada uno cumple la actividad que le compete a cada miembro del cuerpo. Entonces quiero repetir esto e ilustrarlo mejor. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, cuerpo presente y cuerpo místico o espiritual. Eso es la iglesia aquí en la tierra. El cuerpo espiritual, presente, terrenal de Cristo en esta tierra. Cuando nosotros entonces entendemos esto, el apóstol Pablo coge estos primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y nos da una riqueza espiritual, dándonos a entender que esta iglesia está bendecida por Dios. No vamos a ser bendecidos, no. Él ya nos bendijo, dice el capítulo 1 de Efesios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Que nosotros desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un plan, amén, para esta iglesia. Nos habla también de esas riquezas inescrutables. Nos habla también de que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2, pero Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos en esa condición. Así que ahora tenemos la vida de Dios en nosotros, tenemos esa vida espiritual. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Y el apóstol Pablo también entonces nos habla de que estamos plenos con Dios, que tenemos una plenitud en Dios, que tenemos unas riquezas espirituales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos primeros capítulos de Efesios entonces nos va a hacer este planteamiento, pero los capítulos 4, 5 y 6 ya no nos va a enfocar tanto dentro de una doctrina teológica, dentro de un estudio de nuestra fe o de lo que creemos o lo que hemos recibido de parte de Dios, sino que ahorita nos va a plantear una doctrina práctica. Ya esto es lo que somos, entonces esto es lo que vamos a vivir. Capítulo 4, 5 y 6 es una manera práctica de vivir el evangelio, una manera práctica en que la iglesia debe andar en esta tierra. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza.
Y yo quiero esta mañana hablarles solo de algo muy puntual que el apóstol Pablo utiliza. En capítulo 5, desde el versículo 21, hay una enseñanza del apóstol con respecto al matrimonio. Y esta enseñanza del apóstol Pablo con respecto al matrimonio lo hace colocando como ejemplo a Cristo y la iglesia. Amén, gloria a Dios. Cristo y la iglesia son el ejemplo, el modelo que utiliza el apóstol para hablarle a los maridos y a las mujeres. Alguien decía que no se sabe en qué momento alguien tomó este pasaje para hablar de la superioridad del hombre frente a la mujer, o para hablar de que el hombre estuviera por encima de la mujer o sobre la mujer. No se sabe con qué contexto se utilizó esto. No se sabe con qué contexto se utilizó este pasaje para que la mujer fuera maltratada, para que la mujer fuera afectada, para que la mujer fuera herida. No se sabe con qué contexto, porque de hecho, si leemos bien el pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 21, que coloca a Cristo como el modelo a seguir del hombre, el modelo a seguir del marido, cuando habla de que Cristo, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo hace bajo el enfoque no sobre, sino para el enfoque de dirección. No es un enfoque de superioridad, sino un enfoque de dirección. Porque en este ejemplo de que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, alabado sea el Señor, usted no puede separar la cabeza del cuerpo. Porque una cabeza sin un cuerpo no funciona, y un cuerpo sin una cabeza tampoco funciona. Cristo, al ser la cabeza, es esa dirección que nos establece a nosotros y que nos habla a nosotros sobre el que está dirigiendo la iglesia. Y es lo que en esta mañana, hoy no traigo una conferencia para familia ni de matrimonio, pero sí quiero hablar de eso, porque Pablo utiliza al Señor como Cristo y la iglesia, ese modelo para nosotros como matrimonio. Lo que hace Cristo con nosotros, lo primero que el apóstol Pablo va a transmitirnos, porque el tema esta mañana es que él sustenta y cuida a la iglesia. El apóstol Pablo nos dice lo que ha hecho el Señor, porque lo único que a veces se rescata allí, muchas veces, y creo que ese fue el término por el cual se utilizó para malinterpretar esto, sujetados los unos a los otros, que la mujer esté sujeta al marido. Y lo único que a veces mucha gente con esta mentalidad machista, con esta mentalidad contraria a la palabra del Señor, utiliza esa frase: sujetaos, que la mujer se sujete. Vean que la palabra dice que la mujer se sujete, pero eso es solo una frase, un versículo de todo el pasaje que utiliza el apóstol Pablo para hablar de Cristo y la iglesia. Y se le pide a la iglesia que esté sujeta a Cristo. Ese término sujeción está diciendo que la iglesia esté agarrada de Cristo, que la iglesia esté prendida de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si yo tomo por ejemplo este celular está sujeto a mi mano. No lo estoy maltratando, no lo estoy subyugando. Estoy diciendo que este celular, al estar sujeto a mi mano, está siendo protegido por mi mano, está siendo agarrado por mi mano. Y mientras esté aquí, este celular estará protegido. Lo mismo se espera de que la iglesia esté en las manos del Señor, sujeta al Señor, dando a entender que la iglesia, cuando está en sujeción al Señor, cuando la iglesia está prendida del Señor, el Señor protege a su iglesia. Por eso no hay mejor lugar que estar en las manos del Señor. No hay mejor lugar que estar bajo el amparo del Señor. No hay mejor lugar que estar bajo la cubierta del Señor. ¿Y en qué se basa el apóstol Pablo de que nosotros vamos a estar protegidos por el Señor? ¿En qué se basa el apóstol Pablo para invitarnos como iglesia a estar sometidos a Dios, a estar sujetados al Señor? Se basa en esto.
Y es lo que dice el apóstol cuando dice en el verso 24 del capítulo 5: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y cuando habla de esto, en el versículo número 25 dice: maridos. Si el texto hubiera quedado hasta allí, pues razón tendría mucha gente. Pero el texto sigue diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres. Veo mucho amén de las mujeres y poco de los hombres. Pero el modelo es Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, amigos, hermanas en Cristo, nuestro modelo a seguir es Cristo el Señor. Y de la manera que Cristo nos amó. Por eso el apóstol te invita a la iglesia a sujetarse a Cristo, porque Cristo nos amó. Y no solamente nos amó, sino que se entregó a sí mismo por ella. El amor de Dios no fue un amor de te amo, de te extraño, de palabras bonitas. No, fue un amor que lo demostró cuando se entregó por nosotros. Dice San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión de tal manera es una expresión superlativa, es una expresión en su más grande expresión. No encontró Juan otra palabra para expresar el gran amor de Dios por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que cuando nosotros, hermanos, hablamos de que la iglesia debe estar sujeta a Cristo, la razón es porque Él nos amó. Y no solamente nos amó, sino que se entregó por nosotros, se sacrificó por nosotros. Todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, todo lo que recibió estando allí en el concilio con los fariseos, hermanos y amigos, lo hizo por nosotros, porque nos amó, porque nos amó. A su nombre sea la gloria. Y en esto se basa el evangelio, en esto se basa la gracia, en el amor de Dios por nosotros. No que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Mas Dios muestra, dice Pablo a los Corintios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por justos. Cristo no murió por sanos. Cristo murió por pecadores. Cristo amó fue a pecadores. Y el Señor no espera que el hombre o que el mundo o que la iglesia haya sido santa para salvarla, haya sido santa para amarla. El Señor no esperó que usted y yo estuviéramos arrepentidos para amarnos, estuviéramos buscándolo a Él para amarlo. No, Él nos amó siendo aún pecadores. Y yo quiero que usted entienda esto, porque esto es el evangelio. Amén. Esto es la gracia de Dios. Esta es la salvación. No es lo que usted y yo podamos hacer para ser salvos, sino lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos. No es lo que usted y yo hagamos para subir al cielo, es lo que Dios ya hizo al bajar del cielo para que nosotros pudiéramos subir. Alguien diga gloria al nombre del Señor Jesús. Otra alabanza fuerte para Jesús de Nazaret. Toda esta obra, todo este amor, todo este derroche de amor, toda esta grandeza que el Señor hizo por nosotros, tuvo un propósito. Yo no sé por qué a veces hacemos el cambio de esto, pero esto es claro el mensaje. Él no nos amó por buenos, Él no nos amó por santos, Él no nos amó porque lo estuviéramos buscando. Dice que la Biblia que Él miró a la tierra a ver si había un justo y no encontró ni un solo justo. Todos se hicieron pecadores, todos a una se desviaron, todos nos descarriamos como ovejas, dice la Biblia.
No solo el que hoy llamamos descarriado porque no volvió a la iglesia. No, todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Y esto que el Señor hizo, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué Cristo se entregó por la iglesia? ¿Para qué Cristo amó la iglesia? Dice el versículo número 26, para santificarla, para purificarla, para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, una iglesia santa y sin mancha. Toda esta obra de Cristo, todo este amor del Señor por nosotros, lo hizo con un propósito: para santificarnos. ¿Qué quiere decir santificarnos? Santificar significa separarnos. Santificar significa sacarnos del mundo. Santificar significa alejarnos de aquellas cosas que nos dañan, que nos perjudican, que nos hacen pecar, que nos hacen fallar, que nos hacen hacerle mal al prójimo, que nos hacen ofender a Dios. Dios nos separó, Dios nos hizo a un lado de eso, aleluya, y nos santificó para que vivamos para Él. Cuando nosotros hablamos de la santidad, hermanos, la santidad no se trata tanto de reglas y prohibiciones y normas que nosotros podamos establecer. No, mil veces no. La santidad se trata de que Dios, no nosotros, Dios nos separó a nosotros para vivir para Él. La santidad significa de que antes nuestros cuerpos, nuestros miembros eran instrumentos de iniquidad, instrumentos de injusticia. Nos deleitábamos haciendo el mal, nos deleitábamos haciendo lo malo. Nuestro corazón nos dictaba de continuo hacia el mal, porque estábamos siendo operados por el príncipe de las tinieblas, porque estábamos siendo gobernados por el príncipe de las tinieblas. Seguíamos la corriente de este mundo. Alabado sea el Señor. Pero el Señor hizo su obra y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. El Señor hizo la obra. Por eso nosotros ya no seguimos la corriente del mundo. Por eso nosotros ya no obedecemos al príncipe de las tinieblas. Por eso nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hemos recibido el Espíritu de Dios, por el cual clamamos: Abba Padre. Usted y yo ya no somos esclavos del pecado, porque la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso esta mañana yo no le estoy hablando a una iglesia que está cautiva. No puede haber un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que diga: yo soy cuerpo de Cristo, pero estoy cautivo por el pecado. Yo soy miembro de Cristo, pero todavía tengo las ataduras del pecado. Entonces todavía no eres miembro. Entonces todavía tú no has entendido el evangelio. Porque puede que luchemos, que tengamos batallas, que el enemigo nos ponga trampas, que el pecado nos asedie. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia nos da un poder y una autoridad a nosotros para despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo estoy hablando esta mañana con una iglesia que está libre, con un pueblo que es libre en el nombre del Señor Jesucristo. La gente que está cautiva por el pecado, la gente que está cautiva por las circunstancias, por las enfermedades, por el dolor, es la gente que no puede hacer nada bueno, nada agradable, nada que quieran, porque están cautivos. Pero si usted esta mañana está mirando esta transmisión, es porque usted es libre en el nombre de Jesús. Si usted esta mañana está recibiendo la palabra, es porque usted es libre en el nombre de Jesús. Si usted esta mañana Dios le está hablando a su corazón, es porque hay libertad esta mañana en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hemos sido santificados. Él nos separó, y no solamente santificados, sino que Él nos purificó por la palabra. La palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios nos limpia. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso usted tiene que seguir oyendo la palabra. Por eso usted tiene que seguir leyendo la palabra. Por eso usted tiene que seguir meditando en la palabra, porque la palabra te purifica, la palabra te hace limpio. A su nombre
sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. Y dice la Biblia que Él nos santificó, que Él nos purificó por medio de la palabra. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Él no nos va a presentar a nadie más. Aleluya. Él nos va a presentar a sí mismo. Por eso es que nosotros queremos en un solo Dios, un solo Creador, porque un solo Salvador, porque Él nos va a presentar a sí mismo y nos va a presentar como una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Una iglesia santa y una iglesia sin mancha. Escúcheme bien esto. Él va a hacer eso con nosotros. Estamos en un proceso. Él nos rescató, Él nos dio vida, Él nos puso a caminar en esta tierra, a ser su referente, su representante aquí en la tierra como iglesia, su cuerpo espiritual, su cuerpo terrestre, su cuerpo presente en esta tierra. Somos nosotros la iglesia, pero nosotros vamos hacia. El apóstol Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él se manifieste, seremos tal cual como Él es. Esta iglesia que Él se va a presentar a sí mismo es una iglesia sin mancha, es una iglesia sin arruga, es una iglesia sin cosas semejantes, sino santa y sin mancha. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo si estamos en este mundo? ¿Cómo si estamos rodeados de tantas tentaciones y de tantas luchas diarias? Yo tengo que entender y creer la obra del Calvario. Yo tengo que entender y creer la obra del Calvario, porque nada de lo que yo haga, escúcheme bien, me va a salvar. No. Todo lo que nosotros hacemos bien, la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El que nos da la capacidad de hacer buenas obras no es usted ni soy yo, es el Espíritu Santo en nosotros. Si usted puede orar, si usted puede ayunar, si usted puede leer la palabra, si usted puede estar apartado del pecado, no es porque usted tenga mucha fuerza de voluntad, no es porque usted sea muy fuerte ni muy valiente, y es que yo soy muy consagrado, y es que yo soy muy consagrada. No, por favor, nosotros ya no estamos en el antiguo pacto. Nosotros ya no estamos en las obras de la ley como el fariseo que se colocaba de pie y oraba consigo mismo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, te doy gracias porque oro, te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, te doy gracias porque ofrendo, te doy gracias porque diezmo. No. Ese no es el modelo del cristiano del siglo de hoy. Ese no es el modelo del cristiano del cuerpo de Cristo. El modelo del cristiano de hoy es uno que le da gracias a Dios y le dice: Señor, gracias, porque siendo un pecador tú me salvaste, porque siendo un pecador tú me rescataste, porque antes era esclavo del pecado, pero ahora soy siervo tuyo. Señor, gracias porque puedo hablar contigo, gracias porque puedo ayunar, gracias, Señor, porque me das la facultad, la fuerza para congregarme, para buscarte, para leer tu palabra. Gracias, Señor, porque si hay algo que soy, algo que tengo, no es por mi voluntad ni por mis fuerzas, es por tu gracia divina. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que es la iglesia hoy. Somos lo que somos por el Señor. Hacemos lo que hacemos por el Señor. Por eso nadie, escúcheme bien esta mañana, nadie puede mirar con aires de superioridad y altivez a los demás. Ni siquiera los que se apartan del Señor, ni siquiera los que no vuelven a la iglesia. Yo no he entendido jamás cómo se adopta una actitud tan farisea
de que uno se encuentra un creyente que no volvió a los cultos, que no volvió a la iglesia, y cuando se lo encuentra le voltea cara, le voltea camino, evita saludarlo, no le vuelve a decir Dios le bendiga. ¿De dónde sacamos eso? Cuando el mismo Jesús nos dijo, saluden a los que no los saludan, bendigan a sus enemigos. Inmediatamente, si quieres adoptar a ese que supuestamente ya no volvió a la iglesia como un enemigo tuyo, pues con mayores razón le tienes que decir Dios lo bendiga, aunque la Biblia no nos manda a adoptarlos como enemigos. Entonces usted debe seguir bendiciendo, usted debe seguir saludando, usted debe seguir teniendo la actitud cristiana, porque lo que el Señor ha hecho en nosotros es para que tengamos el carácter de Cristo. Ay, pastores, que a mí un pastor me enseñó tal cosa. El pastor le haya podido enseñar lo que le haya querido enseñar, ni siquiera me copie a mí, cópiele a Cristo, porque nosotros no estamos como pastores para que usted tenga la imagen mía. Nosotros somos pastores para que usted tenga la imagen de Cristo. Lo que nosotros transmitimos es para que usted se parezca no a John Setter, sino para que usted se parezca a Cristo. Lo que nosotros hacemos cada semana no es para que usted llegue a la estatura de John Setter, sino para que usted llegue a la estatura de Cristo, de un varón perfecto. No somos el modelo, no somos el carácter de nosotros, no es el que vamos a imprimir. Vamos a imprimir es el carácter de Cristo en nosotros. Piense, ¿qué haría Jesús frente a esta situación? ¿Qué haría Cristo frente a esto? ¿Qué haría el Señor? A su nombre sea la gloria. Que Dios nos ayude esta mañana. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia para entender que como cuerpo de Cristo nos tenemos que parecer a Él. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la alabanza. A su nombre sea la adoración. Que el Señor nos ayude esta mañana para transmitir el amor de Dios. Que el Señor nos ayude esta mañana para transmitir lo que somos, iglesia. La iglesia, hermano, es un ente, es un organismo vivo que tiene la función de salvar, la función de restaurar, la función de liberar. Ese es el cuerpo de Cristo. Somos las manos del Señor para darle aliento al que está cansado. Somos las manos del Señor para darle fuerzas al que ya no tiene ninguna. Somos, hermano, no somos las manos del Señor para empujar al otro, no somos los pies del Señor para colocarle zancadilla al otro y que se caiga y a ver si me burlo cómo le va. No, mil veces no. Somos los pies del Señor para anunciar las buenas nuevas de salvación, no solo a los que son inconversos, sino también a aquellos que no son que un día estuvieron en la iglesia y ya no están aquí. Estos pies también deben de servir para anunciarle el evangelio a los que un día se alejaron. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza y la adoración. El apóstol Pablo, al establecer esto, entonces él dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. Yo le quiero recordar, hermanos, nosotros, repito, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo el Señor nos sustenta. ¿Qué significa sustentar? Sustentar significa proporcionar y ofrecer tanto alimento como todos aquellos recursos que son necesarios para el desarrollo de la vida. Por eso la iglesia no se ha acabado. Por eso la iglesia no terminará, porque la iglesia la sustenta Cristo. Y han pasado más de 2000 años y esta iglesia sigue tan viva y sigue tan fuerte como hace más de 2000 años. Porque no somos una organización, somos la iglesia del Señor Jesucristo y Él nos sustenta.
Él nos da lo que necesitamos para que la iglesia siga desarrollándose. Ay, pastor, pero ya no nos podemos reunir en el templo. Pero vea, Dios ha provisto estos medios. Estos medios que quizás años atrás, como no entendíamos las cosas, los podíamos satanizar. Satanizábamos los celulares, satanizamos las redes sociales, pero hoy las estamos usando. No entendimos. Dios no tuvo problema con eso. Como quien dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Bueno, ahora lo estamos entendiendo. ¿Para qué nos están sirviendo estos medios? Porque Dios dijo, vendrá una pandemia. Vendrá un tiempo donde no van a poder reunir. Bueno, les voy a proveer con tiempo estos medios para que se puedan seguir recibiendo la palabra, porque esta iglesia Él la sigue sustentando y Él la sigue cuidando. ¿Qué es cuidar? Cuando nosotros hablamos de cuidar, quiere decir que Él no solamente nos sustenta, nos provee, sino que Él nos protege. Él está pendiente de todas nuestras necesidades. Él está pendiente de cada detalle de nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y yo quiero esta mañana recordarle eso a la iglesia. Él no solamente nos sustenta, Él no solamente es nuestro apoyo, Él no solamente es nuestro sostén, sino que Él también nos cuida. Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente de nosotros. Él sabe lo que esta iglesia necesita. Él no está ausente de esto. A su nombre sea la gloria. Por eso esta mañana puedes estar tranquilo. Por eso esta mañana puedes estar con confianza de saber que como somos su iglesia, Él nos va a cuidar. Que como somos su iglesia, Él nos va a sustentar. Que como somos su iglesia, Él no nos va a dejar solos. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo quiero orar esta mañana. Quiero orar por usted en el nombre del Señor. Quiero pedirle al Señor esta mañana que obre, que se glorifique esta mañana en el corazón. Por favor, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias. Oh, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Gracias porque somos tu iglesia. Oh, aleluya. Él te protege, Él te sustenta, Él te cuida. Somos su iglesia. Somos su especial tesoro. Somos la niña de sus ojos. Oh, aleluya, aleluya. Ninguno de tus cabellos caerá a tierra si no es la voluntad de vuestro Padre. Él tiene contados todos tus cabellos. Aleluya. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Oh, Jesús. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, A Él sea la gloria por siempre, amén, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. oh profunda Oh, profunda riqueza
en la sabiduría de Dios. Insondables sus juicios y sus caminos son. La gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Gloria, gloria, por siempre, amén. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que te trajo un día a la iglesia, el que te llamó, el que te perdonó, el que te santificó, el que te lavó con su sangre preciosa, el que perdonó todos tus pecados, el que te limpió con su preciosa sangre, el que te bautizó con el poder de su Espíritu Santo, el que te dio de sus dones y de sus misericordias. Él seguirá haciendo la obra que comenzó contigo. Seguramente te podrás equivocar, seguramente podrás fallar, seguramente pecarás contra Dios, pero de una cosa estoy convencido, que el que un día te trajo es el mismo que también te sostendrá, y es el mismo que un día te llevará al reino de los cielos. No hagas caso a la voz del enemigo, no hagas caso a la voz de tus pensamientos, que muchas veces te hacen sentir culpable, miserable, como que no vales nada y como que no puedes nada. Mentiras del diablo. Dios está por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Antes y en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta mañana yo le estoy hablando no una iglesia débil, yo le estoy hablando no una iglesia congojada y cansada, yo le estoy hablando una iglesia gloriosa, una iglesia que será presentada sin mancha, sin arruga y ni cosa semejante. Esta mañana, en el nombre de Jesús, erguid vuestras cabezas, porque vuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Levanta vuestra cabeza delante de tus enemigos, porque Jehová el Señor está del lado nuestro, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Padre celestial, esta mañana gracias te doy por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias te doy por tu poder y por tu gracia. Gracias te doy por tu Espíritu Santo esta mañana, fortaleciendo el corazón de los que han oído tu palabra, Señor, de Yolanda Sánchez, de todos aquellos, Señor, la Manana, Señor. En el nombre del Señor Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo siga operando, siga obrando, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús, y que esta semana sea una semana bendecida, sea una semana llena de tu gloria, de tu poder y de tu presencia. Guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, Señor, en todas las cosas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes esta semana. No se olviden, terminamos y sigue escuela dominical. Seguimos con la participación de escuela dominical con todos nuestros niños. En el nombre del Señor Jesús,
Que Dios nos siga ayudando y bendiciendo. La paz de Cristo para todos.